Buenos días a todos y bienvenidos a este primer video en el cual hablaremos acerca de los balances de materia. En esta presentación hablaremos acerca de qué es el balance de materia, los sistemas de análisis, la clasificación de estos sistemas, diagramas de flujo, formulación de balances, tipos de procesos y la metodología para resolver los problemas. Entonces, empecemos con qué es un balance de materia. Un balance de materia es una herramienta fundamental para describir cómo fluye la materia en un proceso. En ingeniería química lo usamos para diseñar equipos, calcular consumos de materia prima, estimar producciones o para detectar pérdidas y o acumulaciones. Y es que cuando hablamos de balance de materia estamos aplicando el principio de conservación de la masa en un sistema en específico. Pero pues más que una ecuación, veámoslo como una forma de organizar la información, ya que siempre que vayamos a analizar algún proceso debemos preguntarnos lo siguiente y es ¿qué está entrando? ¿Qué está saliendo? ¿Se está acumulando algo? ¿O está ocurriendo alguna reacción química? Y pues para ello tenemos la ecuación general del balance de materia que nos resume esta información. Ahora pasemos a qué es un sistema. Según el Cengel, un sistema es una cantidad específica de materia o una región del espacio seleccionada para su análisis, separada del entorno por una frontera real o imaginaria, a través de la cual pueden ocurrir interacciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si vamos a definir como un sistema toda una planta de producción, o vamos a definir como un sistema un equipo dentro de la planta de producción, o es que vamos a definir como un sistema solo una subregión de un equipo. Eso lo definimos acorde a cómo vayamos a realizar el análisis. Un ejemplo de esto, nosotros podemos analizar, como ya les dije, toda una planta de producción, o podemos analizar solo un equipo, por decir algo, una columna de destilación, o una subregión del equipo, solo un plato de la columna de destilación. Eso lo definimos con la frontera. Aquí los elementos clave son el sistema, que es lo que vamos a estudiar, el entorno, todo lo que rodea al sistema, los alrededores, y la frontera, que como ya lo mencionamos, es la superficie real o imaginaria que separa el sistema del entorno. Listo. Ahora que ya definimos qué es un sistema y qué es una frontera, vamos a clasificar los sistemas según a cómo interactúan con el entorno. Para esto tenemos pues tres tipos principales. El primero es el sistema abierto. Un sistema abierto permite el intercambio de masa y de energía con el entorno. Aquí la frontera es atravesada por flujos de materia. Ejemplos claros de esto, pues una tobera, una columna de destilación o un intercambiador de calor. Pero pues llevémoslo a un ejemplo cotidiano entonces. Por ejemplo, si cuando uno está cocinando y deja una olla destapada con agua hirviendo, pues el vapor que sale representa la masa que está abandonando el sistema. Además, pues hay evidentemente una transferencia de calor desde la estufa hacia la olla. Eso pues, es un sistema abierto, como para que lo entiendan así contextualmente. Ahora pasemos al siguiente grupo, que son los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados, pues se caracterizan porque no hay intercambio de masa con el entorno, pero sin embargo, sí puede haber intercambio de energía. Un ejemplo, pues en la vida cotidiana es una olla a presión cerrada. Mientras esté bien sellada, el vapor no se va a escapar y la masa total dentro del sistema permanece constante. Pero si hay transferencia de calor desde la estufa hacia la olla. Por lo tanto, pues sistema cerrado, pero sí hay paso de energía. Ahora, por último, tenemos los sistemas aislados. Un sistema aislado no intercambia ni masa ni energía con el entorno. Es un modelo ideal. El ejemplo, pues como más cercano que tenemos a la vida cotidiana, es un termo ideal. Un termo perfecto, pues no deja salir el líquido y no permite que entre o salga calor. En la práctica, pues ningún termo es perfecto y siempre vamos a tener alguna pérdida de calor. Es por esto que que los sistemas aislados es como una idealización que pues es muy útil para el análisis de sistemas teóricos. Para que me entiendan, en términos de balance, si el sistema es verdaderamente aislado, la entrada es igual a cero, la salida es igual a cero, si no hay reacción y no hay y pues la acumulación también sería cero si no hay reacción. Ahora pasemos a los diagramas de bloques en balance de materia y energía. ¿Qué son? Son una representación simplificada del proceso donde cada equipo se modela como un bloque y las corrientes indican el flujo de materia o de energía. Y es que antes de hacer cualquier cálculo siempre pues deberíamos dibujar el proceso que vamos a analizar. Porque pues este dibujo, este diagrama, nos obliga a pensar sobre cuántas corrientes hay, dónde están las entradas, dónde están las salidas, si existen recirculaciones. Nos permite visualizar lo que vamos a pues, analizar.
Muchos errores cuando uno está haciendo balances de materia no son matemáticos, sino vienen a ser conceptuales, pues porque no entienden el proceso. Entonces el diagrama es una herramienta que previene estos errores. Ahora, pues también es importante en este diagrama definir el sistema que vamos a analizar, definirlo por medio pues, de la frontera o definir nuestro volumen de control. Eso es muy importante a la hora de resolver estos problemas. Listo. Ahora vamos a pasar a algunas de las variables necesarias para formular los balances. Antes de escribir pues, cualquier balance debemos reconocer pues, qué variables tenemos. Entre estas variables tenemos las variables de flujo. Aquí encontramos flujos másicos, flujos molares o flujos volumétricos. También tenemos las variables de composición, en las cuales encontramos fracciones molares, fracciones másicas y pues, concentraciones. Y pues en el último grupo tenemos las variables termodinámicas, por ejemplo, la temperatura, la presión, energía, pues la entalpía cuando pues, vayamos a trabajar los balances energéticos y pues la fase de las sustancias que estemos trabajando. Aquí pues una recomendación, pues ya se imaginarán, es muy importante manejar pues las mismas unidades en estas variables para evitar que pues, nos confundamos a la hora de realizar los balances. Y bueno, eso porque es importante identificarlos, porque pues, nos permiten determinar el número de incógnitas, permiten establecer relaciones adicionales, por ejemplo, si tenemos ecuaciones de estado o relaciones de composición, y nos permiten definir si el sistema está completamente especificado. ¿Qué quiere decir esto? Si pues, las variables que conocemos son acorde pues, a las ecuaciones que tenemos, ya que pues si este número coincide, este problema está bien planteado. Si hay más incógnitas que ecuaciones, el sistema está subespecificado y pues, necesitaríamos buscar pues, ecuaciones extras o correlaciones extras para poder resolver el problema o plantear alguna base de cálculo. Y pues si hay más ecuaciones, probablemente algunas sean dependientes. Son cosas que pues, ya iremos viendo a la hora de resolver los problemas. Listo. Ahora pasemos a los tipos de procesos. Tenemos dos principales tipos de procesos. El primero es el proceso batch. El proceso batch consiste en cargar una cantidad fija de materia, operar el sistema por un tiempo definido y descargar el producto resultante. ¿Qué características tiene? Pues no hay entrada ni salida de materia durante la operación, pero pues evidentemente sí va a haber alguna acumulación. Es un proceso no estacionario, pues transitorio, que quiere decir esto, que las variables van a cambiar en función del tiempo. Y pues lo usamos cuando se producen cantidades limitadas o productos especiales. No se suele manejar a gran escala. Lo vemos mucho en industria farmacéutica, industria alimentaria o en la siderurgia. Por ejemplo, en la industria alimentaria tragan casi todas las fermentaciones y pues todas las fermentaciones suelen ser como batch, para que lo tengan ahí en cuenta. Y ahora pasemos al otro grupo que vienen siendo los procesos en continuo. En un proceso en continuo, las materias entran y los productos salen del sistema sin interrupción, manteniendo el equipo en operación constante. ¿Qué características tiene? Hay flujo constante de materia prima, perdón, de flujos. Puede operar en estado estacionario, es ideal para la producción a gran escala y es el tipo de proceso con mayor eficiencia a nivel industrial. Este tipo de proceso se suele manejar a niveles industriales muy grandes, en los cuales pues, requeremos tener eficiencias muy altas. Por ejemplo, pues, en las columnas de destilación, en las refinerías, en las producciones de amoníaco, en las producciones a gran escala, casi todas las producciones son procesos en continuo. Listo. Ahora, pues vamos a pasar a la metodología para resolver los ejercicios. Esa es una metodología que yo les planteo, se me hace pues muy clara y pues muy fácil como pues de seguir a la hora de resolver los problemas. En la primera instancia tenemos definir el sistema. Como ya lo mencionamos, pues dibujar el proceso, elegir la frontera del sistema y decidir si el balance lo vamos a realizar global o por equipo o alguna subregión de este equipo. En segundo paso va a ser identificar las corrientes y variables. Entonces vamos a enumerar las corrientes, vamos a definir pues, las variables conocidas, vamos a identificar incógnitas y como esta información clara que nos va a permitir entender el sistema de una mejor forma. Ahora, en el siguiente paso vamos a definir la base de cálculo, cuando esto sea necesario. La base de cálculo es una cantidad de referencias seleccionada para expresar los flujos y composiciones del proceso de manera consistente y facilitar el desarrollo de los balances. Una regla de oro, si conocemos algún dato real, usémoslo como base. Y normalmente se suele elegir 100 para porcentajes o 1 para fracciones. Ahí siempre pues, vamos a manejar estos números cuando tengamos que plantear alguna base de cálculo. Nos vamos a poner a plantear una base de cálculo de 3.1415, no sé qué más cosas, porque nos va a enredar un montón el proceso y pues la resolución del problema. Y en cuarto paso tenemos escribir la ecuación general del balance de materia y empezar a resolver.
Aquí me falta un quinto paso, pero pues se los voy a decir, y vendría siendo la verificación. Ya cuando resolvamos, vamos a verificar esta ecuación general del balance de materia con los resultados que obtuvimos para mirar si son consistentes, que pues nos suele dar una idea de si el problema quedó, nos suele dar una idea de si el problema quedó bien resuelto. Listo. Ahora vamos a mirar un ejemplo en el cual vamos a aplicar esta metodología para resolver los problemas. El ejemplo lo tomé del Felder, por si lo quieren revisar, y dice lo siguiente. Balance de materia en una destilación continua. 1000 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno que contienen 50% de benceno en masa se separan por destilación en dos fracciones. La velocidad de flujo másico del benceno en la corriente superior es de 450 kilogramos de benceno por hora y la del tolueno en la corriente inferior es de 475 kilogramos de tolueno por hora. La operación se encuentra en estado estacionario. Escriba los balances de benceno y tolueno para calcular las velocidades de flujo de los componentes desconocidos en las corrientes de salida. Listo. Entonces, qué pena con ustedes. Entonces, pues la primera parte, el primer paso, pues va a ser dibujar el esquema. Este es el esquema que pues yo dibujé para resolver este problema. Es muy sencillo. Supongamos que el rectángulo pues va a ser nuestra columna de destilación. Y pues definimos nuestra frontera, que pues va a ser el alrededor de este equipo. Y nuestro alrededor pues va a ser los alrededores de este equipo. En nuestro sistema tenemos la entrada, que es la corriente número 3, y las salidas, que vienen siendo la corriente número 1 y la corriente número 2. Entonces, primer paso, definir el sistema. Ya lo definimos, va a ser nuestra columna de destilación. Ya tenemos nuestras fronteras, que van a ser los alrededores del equipo, y vamos a definir unas condiciones que da el ejercicio. El ejercicio nos dice que estamos trabajando en estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener acumulación. Entonces, ese término va a ser igual a 0. Ahora, como pudimos leer, no vemos ninguna reacción, no vemos que se está dando con alguna reacción química, entonces por ende no vamos a tener ningún término de generación, ningún término de consumo. Por esto, pues nuestra ecuación general de balance de materia nos queda simplificada a que la entrada va a ser igual a la salida. Y pues vamos a identificar nuestras corrientes. Paso número 2. Entonces, la entrada, corriente número 3. Tenemos 1000 kilogramos por hora. ¿De qué? De 50% de benceno y 50% de tolueno. Entonces, pues ya lo podemos ir reemplazando. Vamos a tener 500 kilogramos de tolueno por hora y 500 kilogramos de benceno por hora. Las salidas, vamos a tener una corriente superior y una corriente inferior. La corriente superior número 1, corriente inferior número 2. Y pues en la corriente superior tenemos que hay una salida de 450 kilogramos de benceno por hora y una salida de una cantidad de tolueno que desconocemos. Entonces, incógnita número 1. Y en la corriente número 2 tenemos una salida de 475 kilogramos de tolueno por hora que ya conocemos y una cantidad desconocida de benceno que está saliendo. Incógnita número 2. Hasta este punto no hemos hecho ningún cálculo, simplemente hemos reemplazado la información que nos está dando el problema. Ahora, vamos a mirar si necesitamos alguna base de cálculo para resolver este problema. En este caso no es necesario definir ninguna base de cálculo. ¿Por qué? Porque el proceso está completamente especificado. Se conocen los caudales de alimentación y el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Por lo tanto, el sistema lo podemos resolver directamente mediante balances por componente. No sé si ya sabían, pero pues nosotros podemos hacer balances como tal de todo lo que está entrando va a ser igual a todo lo que está saliendo o por componente, que es lo que vamos a usar en este problema. Entonces, para esto, hacemos el primer balance, que es el balance de benceno. Entonces, del benceno tenemos la entrada de 500 kilogramos por hora que está entrando y la salida superior de 450 kilogramos por hora. Y pues una cantidad desconocida que viene siendo Q2. Casi igual tenemos el balance de tolueno, 500 kilogramos por hora que están entrando, una cantidad desconocida en la corriente superior, corriente número 1, y una cantidad conocida de 475 kilogramos de tolueno por hora que está saliendo en la corriente número 2. Eso lo puede resolver si quieren con Gauss Jordan o simplemente reemplazando una incógnita, despejando una incógnita en una ecuación y reemplazando la siguiente ecuación. En este orden de ideas, pues vamos a obtener que Q1 va a ser igual a 25 kilogramos de tolueno por hora y que Q2 va a ser igual a 50 kilogramos de tolueno por hora. El balance total es del paso 5, que es la verificación que pues les pido que también hagan para mirar que nos haya dado de forma consistente. Entonces reemplazamos lo que tenemos. Balance total va a ser igual a los 1000 kilogramos que están entrando por hora, va a ser igual a los 450 más los 475, que eran las salidas que nos da el problema, más las dos salidas que ya tenemos, que vienen siendo 25 y 50. Y operando pues nos da coherente.
Si tienen alguna duda, pues me pueden enviar algún correo. Ese es pues, el ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, es un primer acercamiento para la resolución de este tipo de problemas. Y esta es la bibliografía que pues, les aconsejo que revisen. Se me hace que es muy clara y pues muy sencilla a la hora que uno está aprendiendo. Si quieren, revisen varios ejercicios del Felder, del Cengel y pues del Bornacki. Más que todo el Felder y el Cengel se me hacen como más propios cuando uno está aprendiendo a resolver los balances de materia, en tanto a definiciones y los ejemplos. Y como ya les dije, si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp o al correo que pues, ya tienen ustedes en clase. Muchísimas gracias.